Las cartas de Cristo, carta número 7, segunda parte y último de los audios. Seguimos donde lo empezamos. Vuelvo a leer el último párrafo que presenta esta parte sobre la concepción y seguimos adelante hasta el final. Tu cuerpo físico también extrae la vida, con mayúsculas vida, de la realidad total en el momento de la concepción, pero también está moderado, atemperado, moderado por el plano inicial de frecuencias vibratorias de consciencia a partir de las cuales tu cuerpo fue concebido. Y con el paso de los años está cada vez más fuertemente restringido y encapsulado por los impulsos magnéticos emocionales de adhesión-rechazo que controlan la consciencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que voy a contarte tiene enormes implicaciones para el futuro de la humanidad, si es que aquellos de vosotros que seáis capaces de hacerlo os esforzáis por entenderlo. De hecho, la manera en que contempléis estas cartas determinará el curso de vuestras vidas futuras. Supondrán la diferencia entre quedarse atascado en vuestro parámetro de frecuencias vibratorias de consciencia actuales o bien avanzar gradualmente hacia unos niveles más elevados de consciencia y producir hijos que se beneficien de la práctica del conocimiento que estoy a punto de proporcionaros. Cuando estaba en la Tierra hice esta declaración y la repetí a menudo, pero nunca fue comprendida. Y es esta: lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Quise decir que algunas personas tienen una habilidad espiritual natural para volver a la frecuencia original de la consciencia espiritual emocional en la cual fueron concebidos. Y años más tarde pueden renacer, o sea, hacerse cargo de un nuevo discernimiento mental espiritual, de esa misma frecuencia vibratoria espiritual de la concepción, y a partir de ahí vivir, evolucionar y operar. La frecuencia original de la consciencia emocional espiritual que había en el momento de la concepción se convierte en la base de despegue para el viaje espiritual del niño. Quienes son concebidos únicamente a partir de los deseos lujuriosos de la carne, por decirlo de alguna manera, entre comillas, deseos de la carne lujuriosos, encuentran difícil percibir cualquier verdad, entre comillas, verdad, que esté más allá de la evidencia de sus oídos, ojos, tacto y olfato. O sea, repito, quienes son concebidos únicamente a partir de los deseos lujuriosos de la carne encuentran difícil percibir cualquier verdad que esté más allá de la evidencia de sus oídos, ojos, tacto y olfato. Y si dudas de lo anterior, detente y reflexiona sobre lo siguiente, sobre este inalterable principio de la existencia. Toda creación es consciencia hecha visible. Cada cosa viva únicamente piensa y actúa a partir del nivel de consciencia espiritual o egoica en el cual resida. Y hasta aquí este párrafo, este conjunto de párrafos subrayados en negrita, importantes, donde nos ha hablado de, para que entendamos lo importante que es, aunque no sea completamente condicionante, como nada lo es, pero lo importante que es, por así decirlo, abrazar esa frecuencia original donde nos concebimos, con la cual de alguna manera alguna parte divina nuestra, por así decir, resonó, parte mental espiritual, digamos, alguna parte del alma, por así decir, resuena con eso, esa energía de la concepción más o menos distorsionada de carne, en vez de pues que siempre hay algo de eso, ¿no? En estas tierras, ¿no? En estos planetas. Entonces, en esta fase de la creación, de la forma en que proyectamos aquí, por así decir, el poder creativo, ¿no? Entonces, claro, nos lleva a esta reflexión sobre que toda creación en realidad es conciencia, pero hecha visible. Entonces, lo importante, el estado de conciencia, por ejemplo, de los padres en la concepción, ¿no? Y con esto nos va a sensibilizar
sobre este tema en esta carta, ¿no? Entonces ahora sigue unos párrafos ya sin estar tan subrayados, donde ya entramos en más explicaciones, y dice lo siguiente: antes de que la concepción tenga lugar, el esperma es imbuido de la consciencia total del varón, del futuro padre, y el óvulo es imbuido de la consciencia total de la mujer, la futura madre. Durante el coito se producen cambios en la consciencia mental emocional del hombre y de la mujer. Puede que sientan que se acentúa el amor, el afecto y el impulso de expresar su anhelo por una mayor cercanía y armonía de espíritu, lo cual es una verdadera unión físico-espiritual. En cambio, por otra parte, puede ocurrir que su deseo de unión se convierta en un deseo cada vez más fuerte de autosatisfacción, lo cual hace que se convierta en una actividad egoica, cosechando únicamente reacciones egoicas. Sin embargo, sea cual sea la condición de la consciencia de los dos participantes en el acto de la unión, su consciencia del deseo de alcanzar el clímax porfía y conduce a los órganos físicos a moverse en un ritmo que produce una energía psíquico-física que sube gradualmente hasta el cerebro, creando un impulso cada vez más elevado de energía vibratoria hasta alcanzar una cúspide de deleite cercana al delirio y que estalla en una explosión de éxtasis momentáneo y de gloriosa satisfacción. Y luego sigue una liberación y un gradual descenso hacia la consciencia humana de nuevo. En el mismo momento del delirio o deleite, la conciencia humana sube para tocar la fuerza vital divina que enciende el esperma en el varón y el óvulo en la mujer. Puede que no haya concepción y ambos, esperma y óvulo, vuelvan a la conciencia física normal. Cuando sí tiene lugar la concepción, el esperma penetra en el óvulo y ambos son reunidos en las más elevadas vibraciones de vida divina, en una fusión física y espiritual. En esa consciencia reunida, también ascienden hacia su propio momento de equilibrio y alegría para convertirse en una unidad, tanto dentro de la vida divina misma como dentro de la consciencia humana padre-madre. Este momento de unión de consciencia tiene lugar dentro de la más elevada dimensión de la consciencia de vida divina, y es un momento de regocijo y alegría inimaginables, pues los dos elementos de varón y hembra están de nuevo unidos, juntos y fusionados en equilibrio para convertirse en uno solo y producir un niño. Este momento de unión es una reconstrucción, una representación del regreso de una persona al éxtasis glorioso, inefable de la consciencia divina de equilibrio universal. Cuando el coito es impulsado por el puro amor de corazón entre hombre y mujer, la consciencia humana reunida asciende durante el coito hacia unos niveles cada vez más elevados de frecuencias vibratorias de consciencia, hasta ser capturados en las frecuencias vibratorias de la inteligencia divina, consciencia amorosa. Inteligencia divina / consciencia amorosa. Y un niño así, concebido en tales circunstancias, es nacido del espíritu. Los amantes saben cuándo se aman verdaderamente y cuándo se encuentran el uno con el otro con ternura y amor puro, porque tal coito es un momento de unión de mente, emociones y cuerpo y persiste después en su consciencia, haciendo que sea difícil separarse el uno del otro. Son conscientes de la belleza trascendente, de una renovación del amor emocional en vez de una mera saciedad, y de una armonía omniabarcante. Estos hombres y mujeres están unidos por la consciencia divina. Tristemente, su consciencia egoica, personal, puede al final mancillar el amor que sentían el uno por el otro y gradualmente reemplazarlo en gran medida, dejándolos separados y solos, tristes y emocional y físicamente debilitados,
preguntándose por qué tal estado de amor hermoso y exaltado pudo mermar y morir. Estas cartas podrían ser el medio por el cual ellos superasen el impulso egoico y llegasen a redescubrir su anterior amor en un nivel incluso más elevado y espiritual. En ese caso, el hombre y la mujer se volverían mucho más íntegros que nunca antes. Esto puede o no reunirlos en una nueva atracción sexual que trascienda a cualquier cosa, a cualquier otra, dependiendo de su estado de consciencia. Si éste de por sí ya ha trascendido el deseo de fusión física, por ejemplo. La unión física llevada a cabo con cualquier otra emoción se dirige hacia una condición de carne entrando en carne, entre comillas, carne entrando en carne, y no es más que un dar y recibir frecuencias vibratorias terrenales, frecuentemente negativas, que producen una progenie semejante a partir de tal unión. Incluso aunque no se conciba un hijo, un coito así es perjudicial para ambos compañeros, puesto que se da un intercambio y una absorción de la energía de consciencia del otro en el cuerpo de cada cual. Y esa energía, si es negativa, hostil o crítica, puede ser dañina para uno y otro. Recuerda que la energía de consciencia está compuesta por el electromagnetismo del Padre Inteligencia y de la Madre Amor. El intercambio de energía entre las parejas es de la misma energía de la cual estén formados los campos emocional magnéticos y mental eléctricos del cuerpo. Todo es consciencia. Por tanto, cuando las energías de consciencia dentro de los fluidos del cuerpo y de las actitudes y pensamientos mental-emocionales son intercambiadas y absorbidas, repito, porque eso era un paréntesis, cuando las energías de consciencia, paréntesis, dentro de los fluidos del cuerpo y de las actitudes y pensamientos mental-emocionales son intercambiadas y absorbidas esas energías de consciencia, cada uno estará afectando a la condición física, emocional, mental del compañero. El coito, para ser saludable y dador de vida, debe llevarse a cabo únicamente con un verdadero amor sentido, donde el bien del amado es más importante que el bien del amante. Nunca debería ser usado para sanar rupturas y heridas. Estos últimos párrafos también, cuando he hablado del intercambio de energía, están en negrita, muy subrayados en negrita. Aquí pues podemos hacer un inciso para pararnos un poco y aclarar que nos está diciendo, obviamente no está diciendo que tenga que ser así, sino que si queremos que sea saludable y dador de vida, pues debe llevarse a cabo únicamente con un etcétera, etcétera. Solo si queremos eso. Lo que pasa es que nosotros, en los estados de ignorancia, por así decir, espiritual, ni siquiera sabemos que podemos elegir o nos hacemos los tontos, ¿no? Estamos experimentando el miedo y estas cosas, toda la profundidad que podamos de confusión y de conflicto y de miedo. Entonces, pues estamos así en el devenir de la inercia más caótica, ¿no? En las tierras que no han ascendido, en los sistemas de realidad como el nuestro, ¿no? En general. Que bueno, siempre es. Seguimos entonces ahora unos párrafos que no están esta vez en negrita. El coito puede ser algo gozoso si es realizado después de tener una diferencia de opinión y enfado, pero cuando ha habido un sincero perdón mutuo y una plena restauración y renovación del amor del uno por el otro. Pero nunca si es realizado para encubrir las heridas y lograr así una sensación falsa de receptividad emocional en el otro compañero. Sin duda que tal coito os dará una sensación temporal de bienestar y de buena voluntad transitoria, puesto que vuestras energías de consciencia se habrán elevado a unas frecuencias vibratorias más elevadas. Pero esto será únicamente un alivio transitorio de vuestras conciencias personales. Cuando las parejas se unen guardando todavía rencor o pensamientos denigrantes de crítica acerca del otro, esas formas de conciencia negativa son transmitidas a los campos electromagnéticos del otro y crean una sensación de malestar interior de la que el compañero no es del todo consciente.
No obstante, la relación está siendo gradualmente erosionada sin que ninguno de los compañeros sea plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Esta es la razón por la cual la atracción física en una pareja disminuye y muere. Es destruida por sentimientos y pensamientos ocultos, críticos y negativos, que poco a poco van afectando profundamente a ambos en cada nivel de su ser. Al caer sus frecuencias vibratorias, se verán absorbidos por ese tipo de sentimientos y de pensamientos que antes ya les habían conducido a tener discusiones con los demás, y por consiguiente los problemas se irán repitiendo día tras día. Cuando las personas utilizan el sexo como una panacea, se vuelve motivo de frustración y la desilusión se establece en su vida, conduciéndoles a una falta de respeto y de amor del uno por el otro. Por tanto, es esencial que las personas se den cuenta de que las peleas y disputas surgen de sus propios impulsos ocultos de conciencia egoica, que toman el control de sus sentimientos amorosos. Y también es esencial que se den cuenta de que los impulsos egoicos deben ser sanados previamente, para que las parejas puedan alcanzar un nuevo nivel de mutua comprensión, consideración y amor consistente. Y no solo esto, sino que la condición de la consciencia de cada compañero afecta al final a su entorno, a sus condiciones de vida y al éxito o a la falta de éxito en sus vidas cotidianas. También afecta a los niños, pudiendo crear una familia de mutua cooperación y de sanos patrones mental-emocionales, o bien una familia disfuncional donde ningún miembro siente una verdadera simpatía o aceptación por parte de otro. Podrías decir que las condiciones familiares exitosas o disfuncionales surgen puramente de los caracteres innatos y de la manera en que la gente desempeña sus papeles cotidianos. Es totalmente cierto que la vida familiar es producto del carácter y de la actuación de cada uno, pero quiero que consideres la familia disfuncional que se rompe, que acaba con la convivencia y la cohabitación sexual. Bien, los padres se separan y comienzan unas vidas completamente nuevas, porque han logrado desenredarse a sí mismos de la consciencia crítica e insalubre que estaban absorbiendo durante el acto sexual. Y si son lo bastante fuertes como para hacer eso, cada padre descubre un nuevo yo, por así decirlo entre comillas, y construye un nuevo entorno y emprende el camino hacia un nuevo éxito. Sin embargo, aquellas parejas que viven realmente enamorados del otro, que consideran las necesidades del otro juntos, dando y recibiendo de manera equilibrada, ofreciendo apoyo emocional cuando se necesita y orientación amorosa, no consejo, orientación amorosa, cuando es solicitada, y entre paréntesis pone no consejo, se encontrarán entonces con que la familia está cohesionada gracias a la absorción mutua de la dinámica de energías de conciencia. A la luz de los párrafos anteriores, ya puede entenderse que antes del coito nunca debería haber motivo de queja, hostilidad oculta, desprecio o denigración. Unos sentimientos así deberían ser disipados plenamente antes de volver a tener sexo. En una relación donde el coloquio y la libertad de expresión se aceptan como norma, cada uno debe resistirse al acto del amor sexual hasta que se haya construido una fuerza interrelacional entre ambos, una fuerza de amor receptivo y atento, y hasta que la conciencia de ambos esté en un estado de equilibrio puro. En cuanto a la violación, este es el acto más nefasto contra otro ser y atrae hacia sí mismo su propia y su justa consecuencia en algún momento futuro. Procede de una conciencia egoica especialmente pervertida y distorsionada. Las frecuencias vibratorias de la conciencia de tales personas son tan bajas y pesadas que son, personalmente, destructivas. En tiempos pasados se enseñaba y sermoneaba a la sociedad continuamente. En los países de Occidente fueron razonablemente presentados los 10 mandamientos como los auténticos cimientos de una cultura humanizada y civilizada, enseñando con ellos el autocontrol y siendo fácilmente aceptables para todas las religiones del mundo. Hoy día,
Al fortalecerse la conciencia egoica debido a la influencia de la industria del espectáculo y los medios, la codicia y la lujuria egoicas son quienes están al control. También debes entender y admitir que las energías de conciencia son energías tan reales y activas como lo son las energías del calor y del sonido. Al igual que las ondas sonoras pueden penetrar ciertas sustancias, también las energías de conciencia de una persona infectan como un virus las energías de conciencia de otra mente con sus propias tendencias brutales. Estas energías puede que no se expresen exactamente como las del violador, pero ten por seguro que las energías de conciencia transmitidas sí implantan una nueva idea o sentimiento en una persona inocente. Vuestros científicos no están dispuestos a creer en la telepatía, pero la telepatía es un hecho de la vida, aunque la actividad de una conciencia torpe puede estar tan orientada hacia sí misma que no puede reconocer que unos nuevos impulsos se han podido originar en la mente de otro. No diré nada más sobre esto, salvo advertir a aquellos que tienen elevados puestos en la Iglesia, en la ley o en el gobierno, que no cumplen con sus responsabilidades hacia la gente en este tiempo crítico. Al final percibirán la enormidad de su falta de cumplimiento ético mientras asumen sus deberes terrenales. Sentirán rebotar sobre sus propias vidas las huellas de las vidas de aquellos que han sido dañados y destruidos debido a su negligencia moral. Toda acción tiene sus repercusiones semejantes. Quizás ahora te des cuenta de por qué la actual tendencia sexual en el mundo está causando las más deplorables condiciones por todo el mundo. Para que comprendas plenamente de qué estoy hablando, quiero que te esfuerces en visualizar y constatar que la naturaleza de la conciencia divina del equilibrio universal es un poder sin límites, puesto que el equilibrio-armonía surge del control mutuo entre los impulsos universales de el hombre y la mujer, masculino y femenino, la inteligencia y el amor, la voluntad de experimentar y la voluntad de quedarse conforme, el anhelo de ser activo y el anhelo de retenerse y mantener el statu quo, para poder formar vínculos y estabilidad. Estos primordiales impulsos del ser, como expliqué en la carta 4, son la realidad que ha dado vida, forma, hechura, ser a todos los seres visibles. Esta dimensión es un estado de belleza, alegría, armonía, éxtasis sublime, reverencia, inteligencia, amor, que es todo aquello que la Tierra puede manifestar, pero en una escala mucho más allá de vuestra más remota imaginación. Trata de asimilar en tu conciencia el significado de los dos párrafos anteriores. Comprender y hacer tuyo el significado cambiará toda la perspectiva sobre tus orígenes divinos y sobre la existencia en sí. En estos párrafos, justo los de arriba, te he descrito la naturaleza y la esencia de la vida que entra en acción dentro del esperma y del óvulo al unirse para dar forma a un niño. La naturaleza y la esencia de la vida está en negritas y la vida aquí está con mayúsculas, las 4 letras. O sea, justo ahora nos ha vuelto a recordar los impulsos del ser, que lleva muchas cartas hablando de ellos, y vuelvo a decir aquí, repito y sigo, en estos párrafos, justo los de arriba, te he descrito la naturaleza y la esencia de la vida, que entra en acción dentro del esperma y del óvulo al unirse para dar forma a un niño. Esta es tu verdad, tu realidad, tu alma, tu psique, el estado más profundo de tu ser. Eres instintivamente consciente de esto. El bebé es la encarnación de la alegría que él expresa al desarrollar la conciencia de sus relaciones y de su entorno, surge del hondo manantial de vida divina que lo ha formado célula a célula según las instrucciones genéticas hasta dar con su forma actual.
¿Cuál es la diferencia entre el alma y la psique? Ahora voy a explicar la diferencia que vuestros psicólogos terrenales pueden cuestionar, aunque no obstante esta sea la verdad. El alma es la llama divina, entre comillas, llama divina, una metáfora esta que es usada para describir la esencia de la vida divina, la cual se ve atraída hacia el ser individual en el momento de la concepción. La fuerza vital toma forma personal y libera la energía de la fuerza eléctrica de actividad y de los impulsos magnéticos de adhesión-rechazo para embarcarse en el intrincado trabajo de la construcción del cuerpo. Y aquí teníamos la fuerza vital con mayúsculas y en negrita. Repito y sigo, la fuerza vital toma forma personal y libera la energía de la fuerza eléctrica de actividad y de los impulsos magnéticos de adhesión-rechazo para embarcarse en el intrincado trabajo de la construcción del cuerpo. Por tanto, tienes en el núcleo de tu ser tu alma, la realidad divina, es decir, inteligencia divina, amor divino. Inteligencia divina / amor divino. O sea, los dos polos. Inteligencia, amor. Seguimos. Inteligencia divina / amor divino, que es el poderoso impulso divino para crear, crecer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfacer toda necesidad dentro de un sistema de perfecta ley y orden. Esta es la realidad que tu alma es. Por tanto, cuando hayas superado los impulsos del ego e invitado al alma a mantener el dominio sobre tus pensamientos y sentimientos, serás impulsado a expresar todos los impulsos divinos arriba descritos. Serás poseído por un deseo de promover únicamente el bien más elevado de todas las cosas vivas y del universo en sí. Te habrás convertido en un auténtico mensajero de la consciencia divina, expresando todas sus cualidades de ser. Hasta ese momento de la reunificación del alma con la consciencia divina, la psique ocupa los recovecos más hondos de tu conciencia humana y saca su discernimiento de tu alma. Es el instinto oculto que está dentro de ti, que conoce la distinción entre el bien y el mal. Parece que habla de la psique. Si el instinto oculto es, así lo ha definido, ¿no? Entonces saca su discernimiento del alma y ocupa esos recovecos más hondos de tu conciencia humana. ¿Hasta cuándo? Hasta ese momento, hasta que se dé el momento de la reunificación del alma con la conciencia divina. Es como si el alma estuviera teñida por la psique, o la psique fuera un híbrido, un puente entre el alma y nuestra conciencia egoica más superficial, por así decirlo. Entonces seguimos. El ego también se forma en el momento de la concepción. Según el bebé se desarrolla, el ego empieza a hacerse sentir. Es el cimiento de vuestra yoidad humana. Es lo que os da individualidad. Es la energía de vuestra conciencia humana. Te hace único y distinto a todos los demás. A fin de conservar tu individualidad, el ego debe protegerte del ataque exterior de cualquier índole y debe darte lo que necesites para poder prosperar, florecer, crecer y ser feliz. Esto es algo divinamente ordenado y no debe tratarse con desprecio. El ego constituye un núcleo absolutamente importante y muy necesario de conciencia de creación, desarrollo y crecimiento. El ego está gobernado exclusivamente por la corriente eléctrica de la conciencia de actividad. Se trata de ese impulso de movimiento continuo, ese vamos, vamos, que es evidente en todos los seres vivos e incluso en las plantas que giran y despliegan sus hojas para buscar el sol de la mejor manera que puedan.
Este es un movimiento que se concibe en el campo eléctrico del vamos, vamos, el campo eléctrico de constante actividad y también en el campo emocional de adhesión-deseo, en la consciencia de la planta, que permite que la planta crezca y disfrute del calor del sol. El ego en todo ser vivo es únicamente el asiento de la consciencia terrenal. De ninguna manera se asemeja a la realidad divina que constituye el alma. El impulso del ego es el impulso que se dirige exclusivamente a conseguir lo que quiere para hacer que la entidad individual sea feliz y para protegerla de los ataques y asegurar su supervivencia, y pisoteará a otras entidades o especies para poder lograr sus propósitos. Pertenece únicamente a la dimensión terrenal. Esta fuerza del ego está activa dentro de todos los seres vivos, desde la más pequeña ameba hasta el rey más poderoso. Podrías llamar a este impulso del ego el protector y el dictador del universo viviente. Es en este punto en el que la mayoría de las personas del mundo actual se confunden al considerar la posibilidad de que exista un Dios. Dios entre comillas, como casi siempre. Ellos revisan las actividades de diversas especies que están impulsadas por su conciencia egoica y ven que una se alimenta de otra para su sustento. Entre las especies, ¿no? Unas se comen a otras y estas personas deciden que esta salvajada debe ser la obra del Creador. Y entonces, ¿cómo podría ser el Creador un Dios de amor? Este es uno de los malentendidos o creencias que me gustaría deshacer. Mi propósito es que todo el mundo se dé cuenta de que el universo por entero tiene en su núcleo básico y como cimiento para todas las cosas la fuerza vital divina que inspira y respira a través de toda la creación. Ello es el oculto pero poderoso equilibrio a partir del cual todas las cosas han tomado el ser, la forma y la figura. Ello es el espacio de los científicos, en el cual se lleva a cabo el movimiento y la adhesión de las partículas eléctricas, dicho esto último entre comillas. Ello es tanto la siempre desconocida e impenetrable base de la existencia, así como también la fuente oculta de toda la sustancia de todas las cosas del universo. El ego es la herramienta de la creatividad divina para producir la individualidad a partir de la unidad de su propio ser. Repito esta frase, está muy subrayada. El ego es la herramienta de la creatividad divina para producir la individualidad a partir de la unidad de su propio ser. Lo que estoy a punto de decir será muy discutido por tus científicos y sin embargo estoy a punto de referirme a las almas de aquellos seres terrenales cuyo intelecto está lo suficientemente evolucionado como para considerar y decidir sobre las mejores medidas a tomar y de responder, incluso con una comprensión parcial, de manera intuitiva e inteligente a lo que está sucediendo en el entorno. Estas entidades de todas las especies más avanzadas son los genios de su clase. No juzgues el desarrollo interior de ninguna especie, humana u otra, por sus cuerpos físicos externos. Todas las cosas vivas son individualizadas a partir de la misma vida divina. Algunas psiques son capaces, por su campo mental emocional cada vez más espiritualizado, por tener ese campo mental así, son capaces de atravesar la conciencia egoica y emprender actos amables, cuidadosos, que únicamente podrían proceder de los impulsos del alma provenientes de la realidad divina. Por tanto, se debe tener el mayor respeto y consideración por todos los seres vivos. Cuando la especie ha evolucionado hasta el punto de formular ideas y pensamientos claros y de expresarlos en sonidos y palabras, y cuando el desarrollo espiritual de la psique puede penetrar en la consciencia egoica, entonces la psique empieza a preguntarse:
¿Es esto todo lo que hay en la vida? ¿Cuáles son nuestros propósitos en la vida? Etcétera. Cuando esto sucede, el alma está empezando a imprimir en la psique una urgente necesidad de alcanzar la fuente de ser que sabe por instinto que existe y que es su verdadero hogar y lugar de descanso. El continuo, aunque oculto anhelo del alma por reunirse con la fuente del ser puede ahora ser sentido por la psique. Si hay personas que nunca alcanzan este desarrollo vital en sus vidas, se debe a que los procesos mental-emocionales de su ego están tan fuertemente orientados hacia el ejercicio de la inteligencia y de la razón que cuando otras personas hacen preguntas tales como ¿cómo empezó la vida? ¿Existe Dios? ¿Cómo fue diseñado y creado un universo tan maravilloso? Ante esas preguntas, decíamos, el ego del no buscador y del incrédulo es consciente sólo de su propia omnipotencia y se dispone a refutar que pueda haber alguna dimensión más elevada a partir de la cual la Tierra pudiera haber tomado forma. Entonces da razones en contra de la voz del alma que es transmitida por la psique y con cada argumento se encierra más firmemente dentro de las percepciones del mundo visible y material que representan su única seguridad. Por tanto, el alma se queda encadenada dentro de las ataduras del ego, eléctrico-magnéticas, mental-emocionales, y la mente humana permanece convencida de que no hay alma, o sea que la dimensión terrenal de la existencia y la fuerza vital física son las únicas realidades. Si la mente de tales personas está decidida a rechazar cualquier susurro inspirador de la psique-alma, el cuerpo sufre de pequeños malestares, las relaciones son tensas y la vida en general se llena de estrés, tras lo cual puede venir una enfermedad. Y esto es así porque tales personas se alimentan únicamente de los limitados recursos de energía que son extraídos del alimento que llevan a su boca. Esta energía procede de un proceso químico y no de la fuente de toda vida. Esto con mayúsculas, fuente de toda vida. De la vida, de toda la vida. Seguimos, aunque hayas tomado tu vida inicialmente de la realidad divina y ella te haya dado el ser, también sacas tu energía física del alimento y de los procesos digestivos que fabrican las enzimas que descomponen el alimento para que tenga una forma utilizable que alimente las células físicas en todo tu cuerpo y mente. Esta es la vida del cuerpo. Mucha gente vive y muere sacando exclusivamente la energía que se deriva de sus procesos físicos. La clase y la cantidad de energía que es extraída de los procesos físicos se ve enormemente afectada por los campos emocional magnéticos y mental eléctricos de la entidad viva. Estos campos eléctricos y magnéticos que rodean a toda cosa viva, desde una ameba hasta un elefante y un ser humano, son las radiaciones personales de la fuerza vital que viene del alma, en combinación con las radiaciones de la conciencia-discernimiento personal de la actividad en continuo movimiento mental eléctrico de la entidad y de sus impulsos emocional magnéticos de adhesión-rechazo. Volvemos a leer esta mitad del párrafo, compleja por así decir. Entonces hemos visto que la clase y la cantidad de energía que se extrae por los procesos físicos queda afectada por los campos de la entidad viva, que son campos pues electromagnéticos, ¿no? Electricidad mental, polo mental de actividad inteligente, y magnéticos, polo emocional de adhesión-rechazo. Bien, en todos estos campos nos ha dicho, repetimos, eléctricos y magnéticos que rodean a toda vida, a toda cosa viva. Ya hemos visto, acaba de decir, que condicionan el tipo de energía y la cantidad de ella que se va a extraer por los procesos físicos. Estos rodean a todas las cosas vivientes. Y dice, son las radiaciones personales de la fuerza vital que viene del alma. Pero también otra cosa, en combinación, o sea, son por un lado las radiaciones personales de la fuerza vital que viene del alma, pero tenemos ahora todo el siguiente bloque, que va a ser el mental y emocional de lo personal,
de actividad por un lado y emocionalidad por el otro, ¿no? Por así decir. Entonces, tenemos esos campos, son las radiaciones personales de la fuerza vital, este primer bloque, que viene del alma. Y ahora todo el bloque grande, que vamos a hablar de lo movimiento mental eléctrico y los impulsos emocional magnéticos. Bien, pues además de ser estas radiaciones personales de la fuerza vital que viene del alma, también están combinados, o sea, en combinación con las radiaciones de la conciencia y discernimiento personal, de la actividad en continuo movimiento y también de sus impulsos emocional magnéticos. Entonces, son otras radiaciones. Teníamos primero radiaciones personales de la fuerza vital y luego tenemos las radiaciones también de la conciencia y discernimiento personal, que son de este doble polo, el de la actividad en continuo movimiento mental eléctrico de la entidad y de sus impulsos emocional magnéticos de adhesión-rechazo. Así que vemos que es este híbrido. Por un lado, o sea, estos campos son, por un lado se extrae del alma, pero también está en combinación esto con las radiaciones de conciencia y discernimiento personal de esa actividad y de esos impulsos emocional magnéticos, de sus impulsos eléctricos, por así decir, o sea, la actividad en continuo movimiento mental eléctrico de la entidad y los impulsos emocional magnéticos de adhesión-rechazo, los suyos, los de la entidad también. Entonces seguimos. Estos campos electromagnéticos se ven profundamente afectados por todos los pensamientos y sentimientos que pasen por la mente y las emociones de la entidad, de ese ente viviente, ¿no? Ser humano, elefante, ameba. Bien, a su vez, los campos afectan profundamente a los procesos físicos del cuerpo en sí. Elevan o bajan la salud del cuerpo según el estado de la conciencia personal, según si está en armonía con las radiaciones de fuerza vital de la inteligencia divina, amor, o bien en conflicto con ellas debido a los impulsos egoístas del ego. O sea, tenemos estos campos electromagnéticos y también teníamos radiaciones personales directamente de la fuerza vital del alma, pero estos campos electromagnéticos elevan o bajan la salud según el estado de la conciencia personal. No por nada habíamos dicho que estos campos electromagnéticos en su segunda parte, en lo que no viene directamente del alma, son radiaciones de la conciencia personal, del discernimiento personal, que también tienen ese aspecto de actividad y de magnetismo. Entonces, lógicamente se ven, porque como la creación parte del pensamiento, de cierta manera, entonces se ven afectados por todos los pensamientos y emociones de la entidad viviente y a su vez afectan a los procesos físicos. Entonces, dependiendo del estado de conciencia personal, elevan o bajan la salud del cuerpo. ¿Según qué? Pues según si está esa conciencia personal, si está en armonía con las radiaciones de fuerza vital de la inteligencia divina / amor, o sea, ya tenemos también aquí la gran dualidad, pero en otro nivel, como digamos superior, está en subrayado en negritas, inteligencia divina, inteligencia es el polo del Padre, por así decir, amor, el polo de la Madre, inteligencia divina / amor, según si está esa conciencia personal en armonía con las radiaciones de la fuerza vital de la energía de la inteligencia divina amor, o bien en conflicto con ellas debido a los impulsos egoístas del ego. Y seguimos. Una entidad infeliz decae y muere. Una entidad feliz florece. Este es un hecho básico de la existencia. En el análisis final, cada entidad viva se alimenta de su propio estado interior de satisfacción o de frustración. Puedes ver la verdad de esta afirmación en el desarrollo físico y en el desarrollo de la conciencia de un bebé. Un niño feliz y satisfecho florece, se ríe fácilmente, está lleno de alegría. El contacto con una madre amorosa realza el bienestar del niño. Las radiaciones amorosas y satisfechas de la madre hacia el bebé alimentan las radiaciones de conciencia del pequeño y a su vez infunden fuerza en el cuerpecito. A medida que el niño se desarrolla, su personalidad en desarrollo empieza a colorear las radiaciones de su alma con una fuerza de conciencia brillante u oscura que o bien refuerza la salud del niño o bien la merma.
Fijémonos, aquí entonces está usando radiaciones del alma, ¿no? Que habíamos visto que era el primer polo, por así decir, de los campos eléctricos magnéticos que rodean a toda cosa viva. Esa fuerza vital también son radiaciones personales, pero luego estaba todo ese otro bloque de radiaciones de la conciencia personal que están como al lado también, que son lo que impregna al final. Y aquí confirma eso, ¿no? Porque vemos que la personalidad en desarrollo empieza a colorear las radiaciones de su alma con una fuerza de conciencia brillante u oscura, o bien brillante o bien oscura, que o bien refuerza la salud del niño o bien la merma. Una persona con un fuerte sentido psíquico ve los campos electromagnéticos volviéndose tenues cuando un individuo o un animal está siendo mermado en su campo energético, aun cuando de momento el individuo o el animal no esté mostrando ninguna enfermedad física. Puede pasar un día o más antes de que el cuerpo en sí comience a manifestar la disminución de energía de conciencia bajo alguna forma de agotamiento o de enfermedad. En la Tierra tenéis personas que han desarrollado máquinas para registrar este fenómeno y en años venideros este será el método reconocido para diagnosticar y tratar una enfermedad o un mal cuya manifestación se acerca, cuya manifestación esté próxima, ¿no? Y lo que es más, además, conforme vaya evolucionando la tecnología del conocimiento espiritual científico, el estado exacto mental-emocional, que es responsable del agotamiento físico, será en primer lugar revelado bajo hipnosis y grabado electrónicamente en frecuencias vibratorias en pantallas. Esto será seguido por una investigación realizada de manera electrónica y que representará las frecuencias vibratorias de las diversas partes del cuerpo en unas pantallas similares. Este proceso implicará cambios de color, puesto que cada patrón de conciencia se manifiesta primero en frecuencias vibratorias y de color. Al comparar las frecuencias vibratorias mental-emocionales con las frecuencias vibratorias de las partes del cuerpo, el órgano mermado de energía, junto con la causa mental-emocional, serán identificados. Los psiquiatras ya no hurgarán más en las experiencias pasadas, sondeando, encasillando, dictaminando sobre los posibles orígenes o causas de los trastornos mental-emocional físicos y luego aportando racionalizaciones humanas con las cuales combatirlos. La verdad del estado espiritual del hombre interior se revelará con claridad y constituirá la base firme para la instrucción espiritual necesaria y para el trabajo mental y de meditación que ha de llevarse a cabo para que pueda recuperar la salud, la vitalidad, nuevas perspectivas y metas y una capacidad más profunda para el amor incondicional. Naturalmente, ya no se utilizarán las drogas para elevar las radiaciones de conciencia del ser que sufre, puesto que el agotamiento de la vida divina, energía del alma, es el responsable de la enfermedad. A la persona se le enseñará a elevar las frecuencias vibratorias de la zona afectada del cuerpo de manera sistemática y deliberada, y a ocuparse de las circunstancias personales que causan el malestar psicológico y el agotamiento de la energía del alma. El paciente también será asistido radicalmente por la afluencia de energía divina desde las manos de aquellos que son unos verdaderos canales de vida espiritual pura. Con los procedimientos de revitalización, nuevas percepciones y el control de los impulsos egoicos, el estado físico será mejorado rápidamente en pocos días o si no incluso inmediatamente. Sin embargo, leyendo estas cartas puedes empezar a efectuar tu propia sanación. Lo primordial en tu autotratamiento deben ser estas instrucciones referentes a la existencia impulsora de la realidad divina y a la manera correcta de sintonizarse con ella y atraer la vida divina hacia el proceso de sanación. Cuando comienzas a tomar vida de la realidad divina por medio de tu búsqueda espiritual, haciendo preguntas, meditando, leyendo y rezando, empiezas a destapar tu psique para liberarla de su reducido sueño egoico de consciencia terrenal. Atraes hacia tu mente y tus emociones la naturaleza de la realidad divina misma.
Todo lo que pasa por tu mente y tus emociones pasará a los campos electromagnéticos que te rodean, y estos contribuyen a tu fortaleza. A medida que tus campos electromagnéticos se vigorizan por el poder que extraes de la realidad divina, el poder vuelve de regreso a tu cuerpo físico y cada órgano se vuelve cada vez más sano y cualquier disfunción se resuelve gradualmente. Es vital que te acuerdes de estos procesos de los campos físico-electromagnéticos, pues el conocimiento te inspirará y te animará en tu meditación y sintonización diarias con la realidad divina. Sintonización diarias y meditación diaria con la realidad divina. Ese conocimiento sobre los campos que hemos estado hablando ahora. Seguimos. Si tu sincera búsqueda y tu meditación son dirigidas hacia la verdad del ser y no hacia alguna forma religiosa terrenal de creencia, ni hacia ninguna espiritualidad, entre comillas, espiritualidad superficial o espuria, ni hacia cualquier objeto material que creas que posee poderes, entonces verás que gradualmente tu propia naturaleza está cambiando y empezarás a ser consciente de los demás y de sus necesidades como nunca antes. Te vuelves más empático, comprensivo, afectuoso, compasivo y de carácter más dulce. De hecho, las cualidades del alma de la vida divina empiezan ahora a dominar tus impulsos egoicos naturales de satisfacción y de autodefensa. Quiero advertirte de que entonces habrás entrado en un tiempo nuevo y difícil, en una época de conflicto entre el impulso egoico que habitualmente ha insistido en satisfacer sus deseos quizá a expensas de los demás, de las demás personas, un conflicto entre ese impulso egoico y la psique-alma, que está comenzando a darse cuenta de que el amor es la ley, entre comillas, el amor es la ley, y de que los derechos de los demás tienen que equilibrarse con los derechos de uno mismo, el ego. Según la psique vaya absorbiendo cada vez más del alma, de la realidad divina, en su conciencia, el viejo impulso egoico empezará a soltar su agarre y el conflicto diario interior se volverá incluso más intenso. La psique-alma, que ahora trabajará a través de la mente y del corazón, descubrirá que está equilibrando las necesidades de los demás frente a la validez de sus propias necesidades y se sentirá agobiada y cansada de la lucha interna sin fin de autocuestionamientos y de autojuzgarse. Cuando la psique está alcanzando este punto de percepción, ello indica que el tirón de la conciencia humana está disminuyendo hasta tal punto que el alma está ahora acercándose y reunificándose con la realidad divina. El alma reconoce por medio de la psique que ama al amor divino, que es la realidad divina, y más de lo que ama a cualquier cosa terrenal, y que anhela estar plenamente unida con su fuente de ser. Finalmente, la psique entrega los impulsos de la conciencia egoica a la realidad divina y ruega por poder ser capaz de entregar el ego, es decir, atravesar la muerte del sentido del yo entre comillas. Esto ocurre cuando la gente realmente está alcanzando la cima de su vida espiritual y normalmente necesitan un maestro espiritual para guiarles a través de ello. Esta muerte del yo, entre comillas, muerte del yo, nunca debería ser emprendida como un medio para alcanzar una mayor visión espiritual interior. Es sumamente peligrosa y no se lograría alcanzar una mayor vida espiritual o terrenal. Sería enormemente destructiva para la psique y para el ego si ocurriera antes de su debido tiempo. Obstruiría todo el proceso de desarrollo físico, egoico, psíquico, álmico. Todo esto separado por guiones: físico, egoico, psíquico, álmico. A nadie se le debería ocurrir tal pensamiento con el fin de estar más avanzado en la percepción espiritual y en la verdad. Un acto así, de fuerza de voluntad, sería autodestructivo, puesto que nace enteramente del impulso egoico de ser espiritualmente más importante. Cuando esta experiencia de la maestría del ego sucede en el momento debido,
de la manera adecuada, entonces el alma, por medio de la psique, se encontrará en gran medida liberada para poder entrar en comunión directa con la realidad divina, puesto que la continua cháchara de la conciencia egoica se habrá detenido. El tirón de la tierra ya no es lo primordial. La ambición egocéntrica se difumina, el deseo por las posesiones personales se disuelve, la paz reina en la mente. El alma, que ahora habla claramente a través de la psique, anhela elevar, alimentar, contribuir al crecimiento de otras almas, educar, elevar y nutrir con comprensión y ternura, sin ningún deseo de recompensa o de autoengrandecimiento. A medida que el alma es atraída cada vez más hacia el contacto y la sintonización con la realidad divina, su única meta terrenal será la de tratar a los demás con la misma clase de interés y consideración que necesita para sí misma para poder florecer y estar satisfecha. Entonces, dar se vuelve tan sencillo como respirar y al final se convierte en un privilegio poder trabajar para otros y con otros para promover su bien más elevado. Esto es amor divino en acción. Sin embargo, no hay sentimentalismo en la realidad divina. La intención que había detrás de la individualización era la de permitir que la realidad divina misma experimentara su propia naturaleza de creatividad, alegría y realización personal. Por tanto, cuando estaba en la tierra, dejé bien clara la relación entre dar y recibir cuando dije: haz a los demás lo que desearías que te hicieran a ti. Esta afirmación fue un aviso amoroso acerca de que aquello que se siembre se cosechará. También fue una orientación para el comportamiento. Si haces a los demás lo que desearías que se hiciera contigo, entonces puedes estar seguro de que estás actuando únicamente desde el punto de vista del amor. Y si a los demás no les gusta lo que a ti te gustaría que se te hiciese, entonces aprendes por ensayo y error. Con ello habrás dado un paso positivo hacia adelante, pues has llevado a cabo un acto de verdadero amor, y si es rechazado, te habrás dado a ti mismo la oportunidad de averiguar qué es lo que en un futuro va a ser mucho mejor apreciado. De esta manera vas creciendo realmente en el acto de amar. También dije: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Esto quiere decir que debes tener la misma preocupación por el confort de tu semejante que la que tienes por el tuyo propio. También significa que serías feliz si deseasen para ti del mismo modo todo aquello que tú deseas para los demás. Quiere decir que deberías tener los pensamientos sobre los demás que a ti te haría feliz que los demás tuvieran acerca de ti. Significa que toda tu conciencia por entero debe dirigirse hacia el compromiso para cuidar a otros y la preocupación por los demás, sin importar lo que puedan estar haciendo para herirte. Todos los seres humanos están viviendo en una jungla de metas, debilidades, decepciones, enfados, frustraciones y deseos humanos. A partir de esta conciencia devastada por la guerra, salen muchas respuestas y acciones débiles y mal juzgadas. Por tanto, contempla la debilidad o fragilidad, perdona la falta de amabilidad y déjala volver a la nada de donde vino. La única verdad y realidad en tu vida es la inteligencia de la conciencia divina / amor. Mantente firme en esta constatación en todo momento. Fijémonos en que pone aquí inteligencia de la conciencia divina, por tanto tenemos el polo inteligencia y quizá por eso pone / amor, para el otro polo de la madre, ¿no? El padre inteligencia, el madre amor. Entonces seguimos. Para encontrar el reino de los cielos, en el cual el alma está en armonía con la realidad divina, debe llegar un momento en tu desarrollo en el que ya no quieras ser atraído hacia las percepciones y la conciencia terrenal que los seres humanos tienen entre sí. Anhelas retirarte totalmente y dedicarte a desplegar hacia los demás tu propio contacto con la realidad divina.
Ten cuidado de no forzar tu camino espiritual sobre otros, sin tener en consideración si ellos están o no en el camino espiritual por sí mismos. Al mismo tiempo, debes conservar tu propia serenidad, no permitiendo que otros se aprovechen de tu carácter bondadoso. Debes marcar con claridad tus líneas sobre lo correcto y lo incorrecto, previniendo que el egoísmo de otros invada tu intimidad, lo cual probablemente destruiría tu paz. Para asegurar esto no hay necesidad de que tu conciencia egoica logre de nuevo el dominio. Puedes salvaguardar tu intimidad pacíficamente. Se te ha dado la inteligencia para lograr este propósito necesario con el más alto grado de amor. Recuerda que el edificio espiritual de las vibraciones de conciencia que han sido construidas a partir de tu contacto con la realidad divina y tu modo diario de pensar, sentir y vivir debe ser sagrado. Y debes tener cuidado de no volver a quedar atrapado en las vibraciones más bajas de los pensamientos y reacciones de otros. En todo momento tu propósito más elevado en la tierra es el de promover el bien espiritual y terrenal más elevado para todas las demás entidades vivas, humanas o menores, pero no descendiendo al nivel vibratorio de los necesitados, sino estirándote y ofreciendo esa sabiduría que te ha llevado a tu santuario, a tu Santa Santorum en la mente, las emociones y las condiciones de vida, si es que ves que hay alguna posibilidad para la escucha y la aceptación en esos otros. Y si no la hay, conserva tu paz. La simpatía y la compasión deben ser objetivas. La empatía te arrastrará hacia abajo y enredará a las vibraciones de tu conciencia espiritual en el nivel vibratorio humano. Hemos de entender aquí, lógicamente, la falsa empatía, ¿no? La empatía la he llamado a secas, pero bueno, da lo mismo, lo entendemos. Te arrastrará hacia abajo. Bien, esto posiblemente, sigue diciendo, creará conflictos allí donde sinceramente habías intentado únicamente elevar y sanar. Evita esto, pues agotará tus energías y derrotará tus propósitos espirituales. El amor puro se interesa únicamente por la elevación y el progreso espiritual, la sanación y el alcance del reino del cielo. El amor divino es un sentimiento cálido, compasivo, cargado principalmente con el anhelo de hacer capaz al ser amado de crecer, crear, estar nutrido y nutrir a otros, ser sanado y sanar a otros, ser educado y educar a otros, estar protegido y proteger a otros, satisfacer sus necesidades y que él satisfaga las necesidades de otros, y todo ello dentro de un sistema claro de ley y orden. Esta es la ley / amor divino en acción. Cuando tu propósito más elevado se ha convertido en el propósito divino en acción, el ego, el núcleo de tu individualidad, está ya controlado por el alma, por tu alma. El impulso del ego se vuelve el verdadero defensor y verdadero protector de tu confort personal, pero ahora obra totalmente en armonía con las directrices de tu alma, la cual extrae su naturaleza de la realidad divina. Y repito, no hay sentimentalismo en la realidad divina. No se quita ninguna de las fronteras que aseguran la ley y el orden para complacer las exigencias del egoísta. No cede ni se rinde débilmente a la obstinación de los demás. En todo momento debe tenerse en mente que todas las personas deben respetarse entre sí. Deben respetar los derechos de los demás a la intimidad, la seguridad, la paz mental y la armonía. Si surgen diferencias, pueden ser tratadas con respeto mutuo. Cuanto más evolucionado espiritualmente estés, más respetarás los estratos más altos y más bajos de la sociedad, considerándolos como iguales, aunque no iguales ante los ojos de Dios, como les gusta decir a los seres humanos, sino dentro de tus propias percepciones espiritualizadas de la igualdad fundamental que existe entre las almas de todos los seres vivos. El respeto y el amor divino van unidos. El amor verdadero es profundamente respetuoso con el ser amado. Cuando hay respeto entre dos personas, esto les lleva frecuentemente a la forma más elevada de amor. Si has encontrado esta carta difícil de aceptar, recuerda que la mente humana es limitada en su comprensión acerca de las dimensiones que están más allá del plano terrenal.
No permitas que el razonamiento del ego sea un lastre para el viaje de tu alma. En mi próxima carta desarrollaré el tema del amor divino y entraré en más detalles sobre el amor propio del ego, mostrándote exactamente cómo las emociones magnéticas están actualmente controlando vuestros pensamientos, sentimientos y vidas. Delinearé los pasos por los cuales pueden ser superadas y finalmente disueltas en vuestra conciencia. Mi propósito es el de dirigiros por el sendero del autodescubrimiento y del progreso espiritual, para que podáis entrar inmediatamente en la luz, no solamente cuando paséis a la próxima dimensión de existencia, sino también mientras estéis en la Tierra. Ahora vivís dentro de una oscura y cargada existencia, en vez de vivir conscientemente dentro de la conciencia divina, permitiendo que ella impregne y alegre vuestro pensamiento y vuestras experiencias de vida. Tenéis que saber que mi conciencia crística está siempre con vosotros y que podéis tener un acceso inmediato a mí cuando me llaméis. Permitid que esto sea un consuelo para vosotros, pero no una muleta. Yo no soy más que la puerta de entrada hacia vuestra propia iluminación y hacia vuestro propio ascenso a la conciencia crística. Y hasta aquí esta carta 7, el segundo audio, y la carta entera termina aquí, que podemos encontrar, como ya digo, en unplandivino.net, en esta revisión, donde aún quedan algunas cosas, como se ve, por aclarar. Quizás en esta carta ha habido algún párrafo que ha quedado un poco temblando, que me gustaría encontrar mejoras y eso. Y bueno, pues se puede encontrar allí los enlaces a los audios y el enlace al libro completo, revisado como tal y como ha quedado aquí. Y bien, pues la siguiente carta, la 8, por supuesto, también se puede encontrar allí y estará dividida en varios audios, también está dividida ya en varios audios. Esta es la segunda grabación que hago de esta carta 7, tan impactante en algunas de las cosas que dice. Entonces, hasta aquí.